Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal, recetas saludables y sabrosas. Hoy voy a compartir cómo hacer un tiramisú pero de dos maneras distintas. Una es un tiramisú con la receta del gran chef Ferran Adrià del restaurante El Bulli, que tenía 3 estrellas Michelin y que volverá a abrir próximamente. El Bulli fue considerado el mejor restaurante del mundo en 5 ocasiones. Y la otra manera es mi propio tiramisú saludable que he creado para este canal. Las dos versiones llevan 2 yemas de huevo, pero no están crudas. También veréis unos trucos para poder servirlos en forma de tarta, aunque no tengáis molde desmoldable. Quiero agradecer a una compañera de trabajo, María Àngels, porque hace más de 20 años me pasó la receta de este tiramisú. Nunca me dijo cómo la consiguió. Yo sé que fue a cenar al Bulli un par de veces, o sea que gracias a María Àngels y a Ferran Adrià por la receta. Debo decir que la presentación de este primer tiramisú es del canal Quiero Cupcakes. Gracias a ellos también. Vamos con la primera receta, el tiramisú de Ferran Adrià. Estos son los ingredientes. Me gustaría destacar que la receta original lleva 50 gramos de azúcar blanco, pero yo he puesto 40 gramos y de azúcar de coco, que le da un gusto a toffee increíble. Primero de todo, hacemos una crema inglesa, llevando la crema de leche y el azúcar hasta justo 86 grados. A ojo se sabe porque es justo cuando empieza a hervir. A continuación, batimos los huevos en un bol y incorporamos la crema inglesa en el bol mientras batimos la mezcla. Después lo agregamos sobre el mascarpone e integramos. Dejamos reposar esta crema 24 horas en la nevera. Al día siguiente montamos la crema hasta que tenga una textura cremosa como esta. Para hacer el licor de café ponemos el café con el licor y agregamos una cucharadita de azúcar. Yo he puesto azúcar de coco. Preparamos la crema. Lo mejor es utilizar una manga pastelera para hacer esta bonita presentación. Ponemos la mitad en la manga y lo reservamos todo en el congelador hasta el momento de utilizarlo. Para hacer una tarta de tiramisú he puesto un papel film en un molde. Ahora vamos a hacer la primera capa. Mojamos los bizcochos en el licor de café y los disponemos en el molde. Rompemos los bizcochos para los huecos pequeños. Ahora con la manga hacemos bolitas alrededor del molde.
Rallamos chocolate encima de esta primera capa y luego espolvoreamos con cacao en polvo. Ahora vamos a por la segunda capa y seguimos el mismo procedimiento. El café restante lo echamos por encima. Mi truco consiste en congelar este molde unas 3 horas y después ya podremos transferirlo a una fuente bonita y retirar el plástico cómodamente. Y ya está. Es un tiramisú increíble que vale la pena hacer si vais a una cena con amigos o tenéis invitados. A mí siempre me piden este postre. Y ahora vamos a ver mi versión saludable. Y aquí tenéis los ingredientes. Me gustaría comentar que podéis utilizar miel o crema de dátiles para endulzar este postre o en general todos los postres. Yo suelo utilizar más bien miel porque tengo acceso a muy buena miel al estar en el Mediterráneo. Y esta, por ejemplo, me la regalaron mis padres. Gracias, papas, que os quiero muchísimo. Es una miel buenísima. Y bueno, la miel y los dátiles tienen más o menos las mismas calorías y las mismas propiedades. Este queso cremoso lo he hecho con mi kéfir, pero se puede hacer también con yogur. Os dejo el link aquí arriba del vídeo de mi canal para hacer queso cremoso. Y estas fresas son opcionales, pero me pareció que le darían un toque refrescante y un toque muy personal. Pero si no queréis ponerlas, pues no las pongáis. Igual que antes, empezamos haciendo nuestra crema inglesa saludable, llevando a ebullición la leche de avena. La incorporamos sobre las 2 yemas de huevo un poco batidas y le agregamos una cucharadita de miel o 10 gramos de crema de dátiles. Esta crema se hace sencillamente triturando unos dátiles con leche de avena hasta que tenga una textura cremosa. Después agregamos la crema sobre el queso cremoso e integramos bien. Le agregamos otra cucharadita de miel o 10 gramos de crema de dátiles y lo reservamos en la nevera.
Retiramos la parte sólida de la leche de coco y la montamos. Para hacerlo tenemos que recordar ponerla en el congelador 1 hora para que esté bien fría. Le agregamos la tercera cucharadita de miel o los 10 gramos restantes de crema de dátiles. Creo que debería estar más fría, no ha subido tanto, vosotros lo haréis mejor. A continuación integramos la crema de coco con la crema que teníamos reservada e integramos bien. Ahora vamos a preparar el licor de café con el café y el licor. Si queremos podemos poner un poco más de miel o crema de dátiles en este licor, depende del umbral de dulzor de cada uno. Forramos un molde con papel film y vamos mojando las galletas en el licor de café y las vamos disponiendo alrededor del molde. Después le agregamos la mitad de la crema saludable. Ahora le ponemos una capa de fresones y después empezamos con la segunda capa, igual que antes. Ahora la idea es congelar este molde unas 3 horas para después poderlo volcar sobre una fuente sin problema. Mirad qué bonita ha quedado también. Ahora espolvoreamos cacao en polvo por encima y ya la tenemos. Ya veréis que también está de muerte. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, no os olvidéis de darle al me gusta y suscribiros. Me despido de vosotros hasta la próxima receta, que será una horchata de chufa valenciana. ¡Adiós!